vulnerables ante el crimen organizado y sumisas ante los grandes monopolios. Hacen de la impunidad un modus vivendi y convierten a la ciudadanía en rehén de la violencia imperante. Ante el avance del AMPA vinculada con el narcotráfico, el Poder Ejecutivo asume, junto con la mayoría de la mal llamada clase política, que hay solo dos formas de enfrentar esa amenaza: administrándola ilegalmente, como solía hacerse y se hace en muchos lugares, o haciéndole la guerra con el ejército en las calles, como hoy sucede. Ignoran que la droga es un fenómeno histórico que, descontextualizado del mundo religioso al que servía y sometido ahora al mercado y sus consumos, debió y debe ser tratado como un problema de sociología urbana y de salud pública, y no como un asunto criminal que debe de enfrentarse con la violencia. Si siguen haciéndolo así, se suma más sufrimiento a una sociedad donde se exalta el éxito, el dinero y el poder como premisas absolutas, y ellos son unos maestros de esa enseñanza que debe conquistarse por cualquier medio y a cualquier precio. Se han atendido los debates políticos, la lección de violencia verbal, pues se parecen a los criminales, ¿verdad? No queremos ya eso, queremos también las candidaturas ciudadanas. Este clima, he dicho, ha sido tierra fértil para el crimen, que se ha convertido en cobros de pisos, secuestros, robos, tráfico de personas y en complejas empresas para delinquir y apropiarse del absurdo modelo económico de tener siempre más a costa de todos. A esto, ya de por sí terrible, se agrega la política norteamericana. Su mercado millonario del consumo de la droga, sus bancos y empresas que lavan dinero con la complicidad de los nuestros, y su industria armamentista, más letal por contundente y expansiva que las drogas, cuyas armas llegan a nuestras tierras, no solo fortalecen el crecimiento de los grupos criminales, sino que también los proveen de una capacidad inmensa de muerte. Los Estados Unidos han diseñado una política de seguridad cuya lógica responde fundamentalmente a sus intereses globales, donde México ha quedado atrapado. ¿Cómo reestructurar esta realidad que nos ha puesto en un estado de emergencia nacional? Un estado de emergencia nacional que debíamos haberlo dicho ya y haber salido a las calles cuando se eximió a estos delincuentes organizados de las muertes de las niñas del ABC. El problema es complejo y es un desafío muy, muy grande. Pero México no puede seguir simplificándolo y menos permitir que esto ahonde más sus divisiones internas y nos fracture hasta hacer casi inaudible el latido de nuestros corazones, que es el latido de la nación. Por eso les decimos a los poderes políticos que es urgente que los ciudadanos, los gobiernos de los tres órdenes, los partidos políticos, los campesinos, los obreros, los indios, los académicos, los intelectuales, los científicos, los artistas, las iglesias, los empresarios, las organizaciones civiles, hagamos, como ya se leyó, lo que yo llamo un pacto, es decir, un compromiso fundamental de paz con justicia y dignidad que le permita a la nación rehacer su suelo. Un pacto en el que reconozcamos y asumamos nuestras diversas responsabilidades. Un pacto que le permita a nuestros muchachos, a nuestras muchachas y a nuestros niños recuperar su presente y su futuro, para que dejen de ser las víctimas de esta guerra o el ejército de reserva de la delincuencia. Por ello, es necesario que todos los gobernantes y las fuerzas políticas
de este país se den cuenta que están perdiendo la representación de la nación que emana del pueblo, es decir, de los ciudadanos como los que hoy estamos reunidos en el Zócalo de la Ciudad de México y en otros estados de la República. Si no lo hacen y se empeñan en su ceguera, no solo las instituciones quedarán vacías de sentido y de dignidad, sino que las elecciones del 2012 serán las de la ignominia. Una ignominia que hará más profunda las fosas en donde, como en Tamaulipas y Durango, están enterrando la vida del país. Estamos pues ante una encrucijada sin salidas fáciles, porque el suelo en el que una nación florece y el tejido en el que su alma se expresa están deshechos. Por ello, el pacto a que convocamos, después de recoger muchas respuestas de la sociedad civil y que ya ha sido leído, se firmará en el centro de Ciudad Juárez, el rostro más visible de la destrucción nacional y de lo que puede convertirse todo el país. Y de cara a los nombres de nuestros muertos y lleno de un profundo sentido de lo que una paz digna significa. Antes de darlo a conocer, bueno, ya lo dieron a conocer, antes de leer, antes de escuchar al poeta David Huerta leer, yo quisiera que hiciéramos un silencio más de 5 minutos en memoria de nuestros muertos, de la sociedad cercada por la delincuencia y un Estado cooptado y omiso, y como una señal de la unidad y de la dignidad de nuestros corazones, que llama a todos a refundar a la nación. Hagámoslo así, porque el silencio es el lugar en donde se recoge y brota la palabra verdadera. Es la hondura profunda del sentido, es lo que nos hermana en medio de nuestros dolores, es esa tierra interior y común que nadie tiene en propiedad y del que, si sabemos escuchar, puede nacer la palabra como la poesía que nos dará David, que permita decir otra vez con dignidad y una paz justa el nombre de nuestra casa, México. Gracias. También nos informa